tardes a todas, a todos. Gracias por hacer el esfuerzo de volveros a incorporar a la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia. Queríamos, lo primero, daros un saludo muy especial de parte de Aurelio, vicario para la Caridad, que hoy no nos ha podido acompañar, habitualmente lo hace, sabéis que es el que ha animado la puesta en marcha de esta escuela. Y bueno, hoy tenía otras ocupaciones y no le permitían estar aquí acompañándonos. Damos un paso más este año en el avance, en el estudio, en el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y en concreto la Fratelli Tutti. Hoy nos acompaña Raúl Flores, compañero de Cáritas Española, coordinador del equipo de estudios sociales, de lo que todos seguro nos habéis oído hablar por activa y por pasiva, FOESA, y a él en cuanto se quite la mascarilla también le vais a conocer porque nos ha acompañado en otros espacios, en concreto en la presentación del último informe FOESA de la Comunidad de Madrid, prepandemia. Y estuvo acompañándonos mientras presentábamos nosotros también la memoria, él nos ilustró con esa presentación, ¿no? Bueno, darle las gracias por estar hoy aquí con nosotros en este espacio nuestro que está empezando a dar los primeros pasos en la diócesis, que es una apuesta muy importante también de nuestro obispo de Don Ginés. Y bueno, el deseo de que este capítulo sexto, séptimo que vamos a abordar en este nuevo módulo, pues nos sirva. Decíamos el equipo, ¿verdad, Rubén? Que está detrás de la cámara, que está en el equipo que formamos, este equipo amateur que formamos la escuela. Cuando hablamos de lo que queríamos abordar en el último trimestre de este curso, hablábamos de estos dos capítulos, el diálogo social, la amistad, los puntos de reencuentro que nos decía el Papa. ¿Y quién nos iba a decir que nos íbamos a ver en un escenario tan doloroso y tan cruel como el que estamos, en una nueva guerra de las 30 y tantas que hay abiertas en el mundo, una nueva guerra en Europa que está haciendo sufrir a tanta gente? Ojalá esto nos sirva para reflexionar, para encontrarnos con el corazón, a encontrarnos con el Padre y realmente aportar nuestro granito de arena en esos caminos de reencuentro, en esos caminos de la amistad social. Yo ya me callo. Como siempre, la estructura de la jornada, del encuentro, va a ser pues unas palabras de Raúl y después tendremos unos minutillos de diálogo que ya nos contará Rubén cómo nos vamos a ir a los grupos y trabajaremos a raíz de unas pistas que también Raúl nos va a dar en las últimas palabras de su intervención. Así es que nada, bienvenidos a los que estáis aquí presentes, a los que estáis en casa y empezamos la sesión. Raúl, mil gracias y te paso el micrófono. Pues muchas gracias a vosotros Os decía que muchas gracias por invitarme a este espacio tan bonito, tan necesario, como es una escuela de la doctrina social de la Iglesia. Y gracias por invitarme cuando esta escuela está empezando a dar sus primeros pasos, porque también me siento como, no sé, como honrado, ¿no? por ayudar a que este espacio sea capaz de consolidarse y de seguir adelante. Así que un placer estar aquí. Gracias a todos los que nos acompañáis esta tarde aquí y desde casa. Y yo voy a hablar en los próximos 40 minutos aproximadamente, voy a dedicarme a trabajar en torno al capítulo 6 de la Fratelli Tutti, en torno al diálogo y a la amistad social, pero con una clara vocación de acercaros el ver, es decir, la realidad en la que nos estamos desarrollando ahora mismo. Y para eso, pues además de hacer vínculos y revisar ese capítulo 6 de Fratelli Tutti, voy a apoyarme también en un informe que hemos presentado hace poquito sobre cuál es la realidad en términos de pobreza, de exclusión social de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, de la diócesis de Getafe. Estos van a ser mis mimbres para tejer este ratito de compartir.
Y para hacerlo, pues la idea sería trabajar en torno a 10 puntos. Ya veréis que se nos pasan rápido, porque son 10 puntos como muy evidentes de lo que nos está pasando. No voy a descubriros grandes cosas, quizás voy a haceroslas ver de una forma un poco distinta, pero lo que os voy a acercar ya lo conocéis perfectamente. Voy a hablar de cómo es necesario dialogar abriendo los ojos a la realidad. Voy a hablar de un momento difícil, el que estamos viviendo, de un shock, de un impacto muy fuerte, que pocas veces ha ocurrido en nuestra sociedad y un impacto que está generando mucha desigualdad. Voy a hablar un poquito de las condiciones de vida que están sucediendo en nuestra diócesis. Voy a hablar de cómo el mercado de trabajo, el empleo, se ha visto muy afectado por estos últimos cambios. Voy a hablar de vivienda, voy a hablar de salud mental, voy a hablar de soledad en general, pero de las personas mayores en particular. Voy a hablar de apoyo mutuo concretamente. Voy a hablar de desigualdad y voy a hablar del esfuerzo que hacen cada día las personas las personas que acompañamos, que vosotros y vosotras, algunas personas voluntarias de Cáritas o trabajadoras de Cáritas lo conocéis muy bien, ¿no? Del esfuerzo que realizan. Para al final terminar hablando un poco de cómo podemos afrontar esta realidad. Y para empezar, me gustaría traer la importancia que nos transmite nuestro Papa Francisco a través de la Fratelli Tutti de dialogar, ¿no? Nuestro Papa Francisco dice que acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse y buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Todo eso es dialogar. Por tanto, cuán importante es dialogar para encontrarnos y para ayudarnos mutuamente, ¿no? Yo voy a acabar la charleta hoy hablando de la necesidad de apoyarnos mutuamente, de la necesidad de no sentirnos, ¿cómo decirlo?, que podemos nosotros solos con las cosas, ¿no? Y el diálogo precisamente nos pone en esa pista, nos pone en la pista de ver que necesitamos al otro incluso para conocer lo que pasa en la realidad en nuestro entorno, que necesitamos el diálogo persistente no solo para resolver conflictos, sino para construir una sociedad mejor. Y desde esta llamada que nos hace el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, es desde la que voy a abordar este primer punto. Y en este primer punto, lo que voy a hacer es animaros a observar esta imagen que os estoy compartiendo. Una imagen en la cual nosotros somos parte de lo que está pasando. Somos parte de la propia realidad que estamos mirando, ¿no? Y para ese diálogo al que nos anima el Papa Francisco, yo os animo a abrir los ojos a una realidad de la que somos parte bajo 6 premisas, 6 criterios o 6 elementos que debemos de tener en cuenta para ese diálogo basado en la realidad. El primero de ellos, o la primera necesidad que tenemos, es la de constatar que vivimos tiempos difíciles. No digo más difíciles que otros, pero son tiempos difíciles. Vivimos tiempos de crisis, de ruptura, de sufrimiento de muchas personas y de muchas familias, y ante estos tiempos necesitamos una ventana abierta desde la que mirar esta realidad, ¿no? Y además necesitamos una mirada un poco nueva, una mirada distinta, una mirada contracultural, yo diría. Y obviamente, desde donde lo hacemos, desde la Iglesia, desde nuestra posición de creyentes, esa mirada para nosotros es el Evangelio. Es una mirada que para muchos está pasada de moda o es contracultural, pero es una mirada que en estos tiempos difíciles tiene más sentido que nunca. La realidad, cuando abrimos esa ventana y miramos la realidad, nos damos cuenta que la realidad es el marco donde se manifiesta la verdad. Y a su vez, cuanto más frágil es esta realidad, más de Dios es. Lo que queremos decir es que si
necesitamos una lectura creyente de la realidad, necesitamos varias cosas. Necesitamos mirar, empaparnos de esa realidad. Necesitamos interpretar cada signo, cada rasgo distintivo en el cual observamos la presencia de Dios, ¿no? Mirar la realidad para intentar escuchar la llamada de Dios. Y leer la realidad desde el Evangelio, bueno, esto sería de alguna forma como una manera cristiana de abordar la realidad, ¿no? Pero decía que leer la realidad desde el Evangelio nos va a permitir o nos va a exigir querer esa realidad. Voy a decirlo muy a lo bruto, ¿vale? Solo podemos conocer lo que amamos y solo podemos amar lo que conocemos. Y en esta relación de cercanía, de aproximación, de querer y de amar la realidad para poder conocerla, para poder comprenderla, es donde nos jugamos muchas de las claves como creyentes. Pero junto a esta manera cristiana de abordar la realidad, que requiere quererla, que requiere de alguna forma acariciarla, también es necesario plantear que nuestro mirar conlleva tomar postura. ¿Qué significa, no? Pues significa que cuando miramos la realidad a la luz del Evangelio, tenemos que tomar partido. No nos situamos de manera neutral, no somos neutrales, no queremos ser neutrales, no podemos ser neutrales, porque mirar desde el Evangelio nos lleva a posicionarnos desde el bien común, nos lleva a posicionarnos desde el destino universal de los bienes, nos lleva a posicionarnos desde el poner en el centro a la persona y a su dignidad. Bueno, otros miran desde otros lugares, legítimos, comprensibles, pero nosotros no podemos permitirnos mirar desde otros lugares. Tenemos que mirar desde ese lugar distinto. Y es que junto a esta necesidad de tomar postura, también es importante tener en cuenta que cuando conocemos la realidad es para promover cambios. Es decir, no observamos lo que nos pasa para darnos por enterados, sino que observamos lo que nos pasa para intentar transformar esa realidad. Fuera de los espacios de iglesia se dice que hay que generar un mundo más justo, transformar socialmente para la justicia, ¿no? Nosotros hablamos de construir el reino, pero al fin y al cabo estamos hablando de cosas muy similares. Estamos hablando de tratar de generar una sociedad mejor en la que las personas sean lo realmente importante. Junto a todo esto, es importante reconocernos que ese análisis de la realidad, esa mirada, bueno, en la que se nos anima desde Fratelli Tutti, pero en general desde la doctrina social de la Iglesia, nos lleva a partir y a mirar desde los últimos de la sociedad, ¿no? Este sería como un principio ético irrenunciable para los creyentes y para los que hacemos iglesia, ¿no? Y es que tenemos que observar lo que ocurre y las consecuencias de lo que ocurre desde un principio de accesibilidad. ¿Qué queremos decir desde un principio de accesibilidad? Pues desde el principio de que aquello que vale para los más pobres, para los más vulnerables, para los últimos, nos sirve a todos. Que aquella sociedad que está diseñada y construida desde los más débiles, desde los más frágiles, es una sociedad que nos sirve a todos. Sin embargo, casi siempre construimos desde el otro lado. Construimos desde la mayoría, desde los más fuertes, desde los menos necesitados, y esa sociedad no nos vale a todos. También os quería compartir que es importante que de alguna forma este actuar y esta forma de mirar nos transforme también a nosotros. No podemos cambiar la sociedad si no nos cambiamos a nosotros mismos. No podemos transformar nuestro entorno si no somos capaces de transformarnos a nosotros y de transformar aquellos espacios y instituciones en los cuales participamos. Será difícil cambiar la injusticia que hay en la diócesis si no somos capaces de cambiar la Cáritas o la Iglesia que trata de trabajar en esa diócesis. Y eso será difícil hacerlo si no cambiamos nosotros mismos. No os planteo esto como algo, vaya, qué difícil,
Yo sé que no es fácil, yo sé que eso significa rozarnos, erosionarnos, desgastarnos y significa, entre comillas, sufrir, pero en el mejor sentido de la palabra. Sufrir en el sentido de darse y en el sentido de sacrificarse, ¿no? De sacrificarse por los otros y por nosotros mismos. También es importante, y ya para terminar este punto, que cuando decimos mirar, que cuando nos mandatamos esa necesidad del ver, pues que además de conocer con los ojos, conozcamos con el corazón. Y esto es radicalmente crucial e importante. Cuando miramos solo con los ojos, estamos mirando con la parte más racional de nuestro ser, de nuestra persona, necesaria, innegable esa parte, necesidad, esa parte racional, ¿no? Pero no es suficiente. Porque cuando miramos solo con los ojos, podríamos caer en dos tentaciones. En la tentación del inmovilismo y en la tentación de la autocomplacencia. Y me voy a explicar. Cuando uno solo mira con los ojos y se da cuenta de todos los parados que hay en la diócesis, o se da cuenta de todas las personas que sufren problemas con la vivienda, o de todas las personas que hay en soledad, lo ve tan grande que uno dice, si es que no se puede hacer nada, si es que esto siempre va a estar así. Claro, es verdad que nosotros tenemos algunos apoyos, tenemos el apoyo de nuestra fe, tenemos apoyos que nos ayudan a afrontarnos a eso, pero a veces incluso se nos hace demasiado grande. Sin embargo, si en vez de mirar solo con los ojos somos capaces de mirar con el corazón, ya no vemos como la suma de todos los parados que hay, sino vemos a un parado o a una familia o a casos concretos ante los cuales hay que seguir haciendo cosas, ante los cuales no podemos permitirnos el inmovilismo, porque no estamos pensándolo, estamos sintiéndolo. Por tanto, la realidad no solamente la tenemos que ver o que pensar, sino que la tenemos que sentir. La tenemos que filtrar y pasar por nuestro corazón. Eso es necesario para mirar con el corazón. Y también tenemos que afrontar el no caer en la autocomplacencia. Joder, pues en Cáritas hacemos las cosas bien, en la parroquia ayudamos mucho, en general en la iglesia estamos haciendo las cosas bien. Yo no digo que no, lo que digo es que podemos hacer las cosas bastante mejor. Yo digo que podemos hacer más cosas. Yo digo que podemos hacer las cosas de manera distinta. Y para no caer en esa autocomplacencia, decir, oye, pues no está tan mal como lo hacemos, necesitamos de nuevo pasar la realidad por el corazón, ¿no? Necesitamos afrontar lo que hacemos y nuestra forma de estar desde el corazón. Porque eso muchas veces lo cambia todo. Porque eso muchas veces nos hace ser más flexibles, ser más constantes, estar al lado de quien incluso a veces ha roto nuestra confianza varias veces. ¿Qué deciros, no? Para seguir dando oportunidades, para seguir creando oportunidades a quienes lo necesitan, muchas veces necesitamos sentirlos como nuestros hermanos con el corazón. No necesitamos verlos como parados de larga duración. Y básicamente esta es la primera situación en la que quería poneros, ¿no? En la necesidad de dialogar, pero teniendo los ojos muy abiertos a la realidad. Y a esto añadirle lo del corazón, ¿no? Por esto último que decíamos. Al final tenemos un compromiso y una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad y el compromiso de implicarnos personalmente, pero también de implicarnos como comunidad con aquellos que son los que más sufren, ¿no? Y en ese punto, cuando estamos al lado de los que más sufren, no podemos olvidarnos de que estamos pisando tierra sagrada, de que tenemos que tener conciencia de eso que estamos haciendo, tenemos que revisar nuestro hacer, tenemos que revisar nuestro ser, y todo esto, pues os animo a hacerlo a la luz de la realidad que hoy os quiero compartir. Os animo a hacerlo a la luz de la realidad que muchas cosas no son nuevas, ya veréis, pero algunas cosas han cambiado en el último año, en los últimos 2 años o 3 años, ¿no? A la luz de esa realidad es a la que os animo a poder aprovechar este diálogo para una transformación personal, institucional y social. Este sería el primer punto, ya veis, probablemente ha sido el más largo de los que os voy a acercar, pero era también necesario que fuera el más largo.
El siguiente punto que os quiero acercar es una imagen. Es la imagen de un barco que se hundió. Lo conoceréis probablemente, del barco Titanic, ¿no? Un barco que se construyó para que nada le pudiera hundir, un barco que se construyó para que nada le pudiera hacer fracasar en su viaje, y que a pesar de que era poco probable, pues hubo algo que lo hizo fracasar, ¿no? Un iceberg chocó y acabó hundiéndolo. Cuando ocurrió aquello, ese viaje acabó para todas las personas que viajaban en el Titanic, ¿no? Fue algo que cortó el viaje de todos. Sin embargo, junto a esa desgracia hubo otra desgracia, y es que el hundimiento no fue igual para todos los viajeros. Los viajeros de primera clase tenían un bote salvavidas asegurado, y el 90 y tantos % de los viajeros de primera clase sobrevivieron. Sin embargo, los viajeros de segunda y de tercera clase no tenían bote salvavidas asegurado. E independientemente de que fueras hombre o mujer, mayor o niño, la mayor parte de los viajeros de tercera clase acabaron ahogados, muriendo. Menos del 20% pudieron sobrevivir. Esto que pasó en este barco es algo que nos ha pasado muchas veces en la historia, desgraciadamente. Es que accidentes, dificultades o problemas se han cebado siempre en los más vulnerables, en los que menos tienen. De alguna forma, las desgracias, las circunstancias que vamos viviendo son muy desiguales, no nos afectan a todos de la misma manera. La pobreza, la exclusión social, el paro de los últimos años, la crisis de la COVID-19 ha sido exactamente lo mismo, no nos ha afectado a todos por igual. Cuando llegó la pandemia, el confinamiento, las restricciones, es verdad que todos nos tuvimos que quedar en casa, todos teníamos que seguir las normas de las restricciones, pero también es verdad que esta crisis no afectó a todos por igual. A los que teníamos una nómina a final de mes, una casa calentita, una terraza incluso a la que salir a tomar aire, unos padres, unos hermanos con los que hablar y desahogarte, no sé, los que teníamos recursos afrontamos esta crisis mucho mejor preparados. Muchas de las personas que vosotras y vosotros conoceréis, muchas de las personas a las que acompañamos desde Cáritas, para ellos esta crisis fue un mazazo muy grande. Una vez más, pues igual que pasó en el Titanic, la crisis de la COVID no fue igual para todos los ciudadanos. Por tanto, la realidad en la que vivimos ahora es una realidad con más desigualdad que hace 2 años. Y aquí es importante acordarnos de que hace 2 años tampoco estábamos muy bien en términos de desigualdad. Ya había grandes fracturas sociales, ya habría grandes brechas entre unas personas y otras, acumuladas de años, no es algo nuevo. Sin embargo, una vez más, pues la crisis ha hecho que esto empeore. Para contaros algunos detalles de la realidad que nos rodea de nuestra diócesis, pues vamos a echar mano de esa mirada que nos traía el informe FOESA del que hablaba Maite al principio, en los meses, hace muy poquito, se presentaba en el mes de marzo, si no recuerdo mal, con lo cual estamos con los datos muy calentitos. No os asustéis, porque no voy a hablar mucho de porcentajes, voy a hablar realmente de lo que nos pasa, ¿vale? No tanto de los datos no son importantes, lo que es importante es quedarse con las tendencias. Y lo primero que quiero haceros ver es que es verdad que cuando hablamos de Cáritas y del trabajo desde Cáritas, asociamos a Cáritas a la pobreza, ¿no? Y es verdad que el Cáritas se dedica a cuestiones de pobreza, pero es verdad que cada día más Cáritas se dedica a otras cuestiones, no solamente de la pobreza material o de la pobreza económica. En Cáritas cada vez más nos dedicamos a estar al lado de las personas mayores que viven en soledad, desde Cáritas y desde la Iglesia. O sea que no venimos a ser los únicos ni mucho menos que hacemos. Yo creo que toda la Iglesia está preocupada por las situaciones de soledad, de dependencia de las personas mayores. Cada vez trabajamos más en las situaciones de conflicto, con mujeres que están sufriendo malos tratos, con niños que tienen problemas para seguir adelante las cosas del colegio. Quiero decir, la mirada de Cáritas y la acción de Cáritas va más allá de la pobreza extrema, que estaría esta situación de personas sin hogar, incluso de la pobreza económica, que es el no llego a final de mes y no puedo pagar la casa o no tengo alimentos. Eso también es parte de la acción nuestra, pero no solamente. Por eso es muy importante que seamos capaces de abrir nuestra mirada
y de que en esa mirada, en ese ver a la realidad que nos circunda, no nos quedemos solamente en la mirada tradicional o antigua de la pobreza material. Porque las condiciones de vida de las personas tienen que ver con el dinero, sí, pero no solamente. Y para eso os pongo el ejemplo de la fotografía de la derecha, ¿no? Esta mujer que, a pesar de tener unos ingresos justitos, una pensión de viudedad, pero vaya, la mujer económicamente va saliendo adelante. Ese no es un problema especialmente grave, no le sobra, ¿eh? Pero esta mujer tiene otros muchos problemas de condiciones de vida. Ha ido perdiendo a sus amistades, a sus vecinos, su familia, no tiene un apoyo familiar cercano, y cuando vienen mal dadas, por ejemplo, en términos de salud, pues no tiene a nadie que le eche una mano, que le ayude a vestirse o que le ayude a preparar la comida. Esta mujer, además, pues anímicamente a veces que tiene altibajos, como todos los tenemos, y yo los tengo y tengo claro qué hacer, sé a quién llamar, ¿vale? O sé con quién hablar. Le hablo con mi mujer, llamo a mi amiga, tenemos esos apoyos, pero hay muchas personas que no los tienen. Por tanto, las condiciones de vida y la realidad que nos circunda tenemos que observarla de esta manera más general. Porque de lo contrario, cuando no miramos esta realidad más conjunta, pues acabamos viendo solo una parte del problema, solo una parte de lo que no va bien. Yo os intento, con esta imagen así, acercar algunos de los elementos que para nosotros son importantes, ¿no? en lo que es la realidad. Es importante el empleo, como no, es importante el dinero, es importante la vivienda, es importante, muy importante la salud, y de esto voy a hablar mucho, es importante la educación, es importante las relaciones sociales, no solamente que haya o que no haya, que haya esos apoyos, sino que hay veces que las relaciones sociales son conflictivas y a veces incluso en el seno del hogar, y eso desgasta mucho y hace perder mucha calidad de vida. Es importante el sentirnos ciudadanos, que participamos del entorno, que somos parte de algo, ¿no? Eso es casi que una virtud de la humanidad, ¿no? El sentirnos parte de un grupo, de una comunidad. Y hay gente que no tiene eso, mucha gente. Y es importante el sentirnos apoyados, ¿no? Que no nos sintamos solos. Todo esto es lo que compone esa mirada a la realidad que denominamos exclusión social, ¿no? Y que hace que mucha gente se vaya quedando en la cuneta, se vaya quedando apartada y no sea capaz de vivir una vida plena y no sea capaz de poder hacer desarrollarse humanamente, ¿no? Porque si una de las cosas, o sea, vivimos nuestra vida para muchas cosas, pero una de ellas, una de las llamadas y de los encargos es para desarrollarnos como persona, ¿no? Y ese desarrollo humano está muy ligado al desarrollo de nuestros hermanos de al lado, ¿no? Pero es muy necesario el que podamos comprender que todas estas dimensiones de las condiciones de vida son importantes. Y por empezar, o por de alguna forma ir hablando de algunas de las más cruciales, yo diría que el empleo es una de las cosas que más nos preocupa. Todos hablamos del empleo. No andábamos bien ya antes de que llegara esta crisis, ¿eh? No habíamos recuperado los niveles de empleo de antes de la crisis del año 2008. Es decir, todavía arrastrábamos, cargábamos con dificultades en torno al empleo que se crearon en el año 2008, de paro, pero también de malas condiciones laborales, de empleos que no sirven, que no ayudan a las personas a tener una vida plena o una vida integrada. Por lo tanto, la imagen que os comparto aquí es una imagen que no está creada de ahora, que está creada en el año 2018 y que nos viene a decir, que muchas piezas no encajan, ¿no? Que a pesar de trabajar, es verdad que el desempleo es lo peor, pero a pesar de trabajar, mucha gente no puede vivir bien. Y eso lo sabemos bien desde Cáritas. No conozco los datos de Getafe, pero en el conjunto de España, más de la mitad de las familias a las que acompañamos, alguien trabaja. Es decir, no es que estén todos sin trabajo, es que a pesar de trabajar no consiguen salir adelante. Pues esta crisis no ha venido a mejorar esto, ya os lo imagináis, ha venido a empeorarlo. Ha creado un empeoramiento de las condiciones de trabajo y también ha hecho más altas las barreras que tienen las personas que ya están paradas para poder acceder al mercado laboral. Y esto me gustaría
que pudiéramos observarlo en una serie de imágenes, ¿no? Los datos, no os preocupéis. Lo que quiero transmitir con los datos es que a pesar de que se está recuperando el empleo, y es verdad, no nos engañan con las cifras, es verdad, hay mucha gente que está encontrando trabajo. A pesar de eso, y que es una gran noticia y buena, la realidad es que hay un desempleo que afecta mucho a algunas personas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sigue habiendo 55.000 desempleados de larga duración. No es lo mismo que yo esté desempleado 3 meses y luego vuelva a trabajar que lleve más de un año desempleado. Mi economía, mi bienestar emocional, psicológico, mi capacidad relacional, muchas cosas no son las mismas. Cuando llevo mucho tiempo desempleado, me desgasto mucho más. Por tanto, a pesar de que el empleo mejora, cuidado, 55.000 hogares, familias solamente en Comunidad de Madrid dependen de un desempleado de larga duración. Imaginaros la responsabilidad que tiene esa mujer o ese hombre que no encuentra trabajo después de un año y que está sustentando a la familia. Pero por otro lado, también es importante hacernos ver que no es lo mismo que en mi casa me quede yo parado, pero mi mujer siga teniendo trabajo, a que nos quedemos los dos parados. Y esta realidad es la de 150.000 familias en la Comunidad de Madrid, ¿no? En las cuales todos los que pueden trabajar están parados. ¡Jo! No es lo mismo. El desempleo, cuando está más repartido, no es bueno, pero es mejor que cuando encima se concentra, ¿no? Pues esta es la realidad de muchas familias. Pero junto a esta cuestión del desempleo, es muy importante que seamos conscientes de que cada día es más importante tener un buen trabajo. Voy a explicarlo directamente. Si hace 30 años lo que cambiaba todo era tener o no tener trabajo, a día de hoy no es lo que cambia todo. Lo que cambia todo a día de hoy es tener o no tener un buen trabajo. Porque a pesar de tener trabajo, puedes estar pasando las canutas. Y un ejemplo de esto es lo que denominamos la inestabilidad laboral grave. Las personas que van entrando y saliendo del mercado laboral, que trabajan ahora un mes, luego 2 no, luego 3 meses sí, luego 4 no, que trabajan a media jornada, no porque quieran, sino porque no tienen otra cosa, que no reciben ingresos suficientes, que no tienen estabilidad, que no tienen capacidad de planificar su futuro, ¿no? Así hay 168.000 familias en la Comunidad de Madrid. Familias que cuando consiguen un trabajito están como la imagen, ¿no? Toman aire, respiran, un poquito más tranquilos, pero que enseguida, cuando pierden el trabajo, se ven en la situación de la imagen de la derecha, otra vez con el agua por encima, otra vez asfixiados, ¿no? Cuando consiguen otro trabajo, vuelven a salir, toman aire, y fijaos, observamos con muchas familias, no solamente están respirando en ese momento, sino que están tomando aire porque saben que luego van a acabar otra vez hundidos, ¿no? Esta es la realidad de muchas personas. Estamos creando trabajadores de primera y trabajadores de segunda, ¿no? Y cada día hay más trabajadores en estas circunstancias. Pero os decía que empezaba con el empleo porque es algo muy obvio y algo muy necesario, pero es importante hablar de lo que nos está pasando en términos de vivienda y de salud. Voy a empezar por la salud, porque la crisis que hemos vivido es una crisis de origen sanitario, ¿no? Y es verdad que ha habido muchas personas afectadas por el virus, muchos fallecimientos. Yo creo que todos hemos perdido a seres queridos o por lo menos hemos visto cómo nuestros seres queridos estaban muy malitos. Todo esto ha sido algo importante, pero más allá de la pandemia y del virus en concreto, también se han producido efectos en la salud para muchas personas, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchas personas que han empeorado su estado de salud porque no han tenido la atención médica que deberían por el tema de la pandemia. Y también ha habido muchas personas que por el efecto de esta crisis de reducir los ingresos, pues han tenido dificultades para seguir las dietas, para seguir los tratamientos, para poder ir al psicólogo, al podólogo, al dentista, cosas normales y necesarias porque no había dinero suficiente, ¿no? Y eso en la Comunidad de Madrid se ha reflejado también, ¿no? Casi 300.000 familias han dejado de hacer alguna de estas cosas por temas económicos. Junto a todo esto, yo al principio hablaba de que esta crisis ha creado un impacto emocional en el bienestar emocional de muchas personas. En torno al 40%, algo más, de las personas de la Comunidad de Madrid han sufrido ese impacto emocional de esta crisis. Sin embargo, esto que yo creo que nos ha afectado a todos, no ha dejado secuelas a muchas personas y, sin embargo, ha llevado a problemáticas de salud mental a otras muchas. De hecho,
el 14% de las familias en la Comunidad de Madrid hay alguien que tiene un trastorno de salud mental diagnosticado. Es decir, depresiones severas, trastornos psicóticos, elementos, bueno, pues que siempre ocurren, no digamos que sean nuevas, pero que esta crisis ha hecho mucho más grande. Y claro, esto no ha afectado a todos por igual, una vez más. Cuando cruzamos estos trastornos de salud mental con la posición social, con el nivel de ingresos o con la exclusión social, vemos que casi ha afectado 3 veces más a las personas en pobreza o en exclusión social que a las personas que están integradas, que tienen un bienestar económico, más o menos. Luego volveremos a hablar un poquito de este tema hacia el final. También ha habido muchos impactos en la vivienda. Es muy fácil de comprender. Menos ingresos, mismos precios, por no decir de más precios, porque en determinados lugares el precio de la vivienda ha seguido creciendo. Pero dejémoslo en que no ha bajado. Si hay menos ingresos por la crisis y tienes que seguir pagando lo mismo, pues tenemos un problema. Y esto se refleja mucho en esta situación de aquí abajo. Y es que 415.000 familias de la Comunidad de Madrid terminan el mes o empiezan el fin de mes el día 2. ¿Qué significa esto? Que el día 1 pagan el alquiler, el día 2 pagan la luz, el agua, la comunidad, no sé, las cosas normales. Y el día 3 dicen, ¿y ahora qué hago? Ahora qué hago significa que les quedan pues, 400 euros para afrontar el resto del mes, 600 en los mejores casos, es decir, que ya se quedan totalmente reducidos. La vivienda sigue siendo un problema. No hemos resuelto esto. No podemos tener que dedicar tantos ingresos a la vivienda. No podemos tener que dedicar tanta parte de nuestros ingresos a eso tan necesario y elemental, porque sin vivienda pues no podemos desarrollar todas las otras facetas de la vida. Pero junto a todo esto es muy, muy importante que nos fijemos en temas como el apoyo social o como la soledad, ¿no? Y es que esta crisis ha empeorado esto todavía más, ¿no? Hablamos de personas solas que no tienen a nadie para situaciones de enfermedad o de dificultad. Y esto solo en la Comunidad de Madrid son 193.000 personas. Personas que viven solas y que si enferman no tendrían a nadie a quien llamar. Personas que viven solas y que tienen, ¿qué digo yo?, una dificultad, pues que se les rompe la lavadora y el frigorífico al mismo tiempo y no tienen dinero, pues no tendrían a quién acudir, ¿no? Bueno, una realidad que en términos generales yo diría que el 70-75% son personas mayores. Es verdad que tenemos apoyos de la ley de dependencia y afortunadamente y se agradecen muchísimo y se reconoce, pero es verdad que tiene que seguir habiendo mucha más expansión de esos apoyos y sobre todo que hay apoyos que no pueden venir a través de la ley de dependencia, que hay apoyos que tienen que ver con la comunidad, que hay apoyos que no tienen que ver con que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento o el Estado nos provea de un servicio, que tiene que ver con esa relacionalidad y ese capital social que todos necesitamos. Y desgraciadamente no hemos mejorado. A pesar de que hubo una, ¿qué digo yo? Pues como una visión de que la crisis nos iba a hacer más solidarios, apoyarnos más, fue muy efímero. Es verdad que durante unas semanas nos volcamos, pero eso desapareció rápido. ¿Y cuál es la realidad? Pues que estamos menos apoyados que antes, que estamos más aislados que antes. De hecho, una cosa que medimos que nos importa mucho, que es la ayuda mutua, que es reconocernos que soy capaz de ayudar a alguien y que también alguien me puede ayudar, ¿no? Eso es lo ideal. Quiero decir, que nadie se sienta sin necesidades de recibir ayuda, pero que nadie se sienta sin capacidad de ayudar al otro. Bueno, pues esa situación de ayuda mutua era de en torno al 40% de las personas en el año 2018 y a día de hoy es del 25%. Es decir, no era muy grande, pero se ha reducido aún más. ¿Y qué es lo que ha crecido más? Lo que ha crecido más es los que ni dan ni reciben. Los que, de un lado, creen no necesitar de nadie y también los que creen que no pueden apoyar a nadie, que no pueden ayudar a nadie. Ese camino, esa forma cultural de vivir la realidad está en contra de nuestro sentir, de nuestro ser, pero realmente está en contra de construir un mundo un poquito mejor.
No quiero enrollarme mucho, pero sí es importante reconocernos que no vamos en la buena dirección, que la desigualdad, la distancia entre unas capas sociales y otras ya era grande y ha empeorado, se ha hecho más grande aún. Si imaginamos la sociedad como este edificio de 5 plantas y ponemos al 20% de la población en cada una de las 5 plantas, las repartimos, los más pobres abajo, los que tienen más ingresos arriba, lo que descubrimos es una realidad muy triste. La realidad que descubrimos es que en 3 años los de abajo han perdido el 22% de sus ingresos en la Comunidad de Madrid. Una familia de las más pobres que ingresara 1.000 euros, ya quisieran muchas, pero bueno, pongo ese ejemplo, por ser un número redondo, a día de hoy está ingresando 78 euros. 780 euros, perdón. Es decir, ha perdido muchísimo poder adquisitivo. Y junto a esto no ha sido algo generalizado, sino que los habitantes de la 5ª planta, los que tienen más recursos, los más acomodados, no solo no han perdido ingresos, sino que los han incrementado, un 18% más. Claro, esto crea unas distancias pues, que cada día pone más lejos o sitúa más lejos a los más pobres del bienestar general, ¿no? De hacer algo tan sencillo como poder comprar pescado o fruta, poder pagar la excursión del colegio de sus hijos. ¿Qué leche? Una vez al mes salir un día con los amigos a tomar algo, que es necesario, que no es un lujo, que no es un capricho, que es importante para la socialización. Elementos tan importantes como esos, pues quedan cada vez más lejos de muchas personas. Ha crecido las personas que sufren pobreza y exclusión social. En torno a la Comunidad de Madrid, 370.000 personas más en exclusión social severa, que vendría a ser como los que acumulan más problemas de todas esas dimensiones que hablábamos al principio. Pero en todo este incremento de la desigualdad, ¿cómo nos situamos desde la Fratelli Tutti? Pues nuestro Papa Francisco nos hace un llamamiento al consenso y a la verdad. Y dentro de ese llamamiento al consenso y a la verdad, nos sitúa en algo crucial, en decirnos que todo ser humano posee una dignidad inalienable. Una dignidad inalienable que responde a la propia naturaleza humana, ¿no? Más allá de cualquier consideración o de cualquier diferencia. Y continúa diciendo que por eso el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y en cualquier espacio. Pues esta dignidad humana se enfrenta a situaciones que a veces nos hace dudar de que estemos respondiendo bien como sociedad, ¿sí? Si en la Comunidad de Madrid hay como en torno a 1,5 millones de personas sufriendo situaciones de exclusión social, de pobreza, de aislamiento, de soledad, trabajadores pobres, mujeres maltratadas, personas mayores que necesitan apoyo y no lo reciben, situaciones de vivienda inadecuadas, familias de 5 personas viviendo en una habitación, cosas que nunca nos quitan la dignidad, porque la dignidad humana está al margen de las condiciones de vida, pero leñe, que hace que parezca que no tengamos el mismo valor unas personas que otras. Bueno, pues estas situaciones de exclusión social y de pobreza cuestionan esa realidad de dignidad humana y también nos hace ver cómo están las cosas muy mal repartidas. Y me voy a explicar con esto de muy mal repartidas. Y es que las personas, por ejemplo, las mujeres, las familias encabezadas por mujeres lo tienen más difícil que las familias encabezadas por hombres, ¿no? O las familias más jóvenes que están empezando, que tienen niños, lo tienen mucho más difícil. Las familias numerosas, no os doy datos, pero os doy la tendencia, las familias numerosas, los hogares monoparentales. Y hay un colectivo que lo tiene muy difícil, que son las personas extranjeras. Las personas extranjeras tienen muchas más situaciones de pobreza, de exclusión social y lo tienen mucho más complicado. Y esta crisis ha agrandado esas brechas y esas distancias sociales. Bueno, no solamente quiero hablaros de las cosas que no van bien,
sino creo que es importante hablaros de cosas buenas y positivas. Y creo que es importante hacerlo porque se nos puede olvidar. Se nos puede olvidar el valor del esfuerzo que tienen las personas que lo están pasando mal. Y esto lo conocemos bien desde hace tiempo en Cáritas, ¿no? Y es que la mayor parte de las personas a las que acompañamos se esfuerzan, madrugan, se forman, buscan trabajo, tratan de educar bien a sus hijos, ponen de su parte todo para salir de la situación en la que están. La inmensa mayoría. Pero el último informe nos daba rigor científico para poder decir esto apoyado en datos, ¿no? Y es que 8 de cada 10 hogares en exclusión ya se encuentran muy activados y muy proactivos para salir de lo que están viviendo, ¿no? O bien trabajan, o bien han trabajado en los meses anteriores, o bien se están formando para trabajar, o bien están siguiendo los itinerarios que se establecen en los servicios sociales, o los itinerarios que a veces planteamos desde Cáritas o desde otras entidades. Leñe, que hacen todo por salir de esa situación, ¿no? Y esto lo querría subrayar porque hay veces que podemos escuchar frases como de hay gente que vive de la paguita, ¿no? O que se acostumbra, que está ahí un poco a la sopa boba. Y esta es una realidad tan pequeña, tan minoritaria, que no debe hacernos dudar ni del esfuerzo que ponen las personas, ni del camino que tenemos que seguir para seguir apoyando a estas personas. Un camino de alguna forma, de seguir apostando por estas personas, de tratar de cubrir las necesidades materiales, pero no solamente las materiales, sino también las necesidades de todas esas dimensiones de las que hablábamos al principio. Ya estamos casi terminando, ¿eh? Al menos de mi parte, luego os tocará a vosotros. En este espacio de realidad hay que reconocer que las personas vulnerables hacen mucho por salir de ellas, pero no podemos pedirles que sean héroes. Es decir, no podemos dejar sobre sus hombros toda la responsabilidad de salir de esa situación. Necesitamos, bueno, el Papa lo explica bien en el Fratelli Tutti. Voy a leerle dos fragmentos. Dice, cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que le ofrece el mundo como si los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia. Y dice, por lo tanto, no se trata solamente de buscar un encuentro entre los que detentan diversas formas de poder económico, político o académico, es decir, los que tienen la administración, la responsabilidad de la administración, de los políticos, la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad del tercer sector, de las entidades como Cáritas, sino que un encuentro social real pone en verdadero diálogo las grandes formas culturales que presentan a la mayoría de la población. Es decir, que no solamente tenemos que ponernos todos a la tarea de mejorar la realidad que nos rodea, sino reconocer que además de mandarle a los políticos a que hagan su tarea, todos nosotros como ciudadanos, y nosotros añadiríamos como discípulos, tenemos que poner de nuestra parte. Porque si no, esta realidad que estamos viendo no es fácil de dar la vuelta. Por tanto, es verdad que necesitamos políticas para el rescate de las personas más vulnerables, pero también es verdad que necesitamos implicarnos como sociedad. De las políticas, yo os quería destacar solamente 3 cosas, pero porque son las más importantes. En el informe se habla de muchas, pero permitidme que yo haga referencia solo a 3. Primero, la necesidad de incrementar, de aumentar y de dirigir mejor la inversión que realizamos a la hora de reducir la pobreza y a la hora de proteger la familia. Estos 2 colectivos están insuficientemente protegidos, los pobres y las familias. Y añado un segundo elemento, trabajar una política de vivienda pública que genere un parque de vivienda pública en alquiler, Leñe, que permita a las personas pagar la vivienda en función de sus ingresos. ¿Vale? Quiero decir, si tú ingresas 700, no vas a poder pagar 700 de alquiler. Esto es obvio. Si ingresas 2.000, pues sí, pero si ingresas 700, a lo mejor tienes que pagar 190 o 180 de alquiler y ya es bastante. Pero esto no se puede hacer si no se invierte en vivienda pública. Y para que, de verdad que no quiero aburriros con los datos, pero para que creáis o para que confiéis en esto que os quiero decir, es que hay una gran diferencia entre la realidad de España, de esas inversiones,
y la realidad de la Unión Europea. Fijaos, en términos generales, España invierte, por cada 100 euros que invierte en la Unión Europea, España invierte 70 en protección social. Invertimos 30 euros menos sobre los 100 que se invierten en la Unión Europea. Pero, ¿qué es en lo que menos invertimos? Pues, por ejemplo, en pensiones de vejez no estamos mal, invertimos 69 de cada 100, de los 100 que se invierten en Europa, pero por cada 100 euros que se invierte en Europa en rentas mínimas de inserción, en ingreso mínimo vital, este tipo de cosas, en España solamente se invierten 24 euros. Estamos muy lejos. Por cada 100 euros que se invierte en Europa en proteger a la familia por prestaciones por hijo a cargo, apoyar la crianza, en España solamente se invierten 22 euros. Y por cada 100 euros que se invierte en la Unión Europea en políticas de alquiler, que ha de acceso a la vivienda, en España solamente se invierte en 9,4. Estamos a años luz. Es muy difícil proteger los derechos de las personas si no invertimos en esto, en proteger a la familia, en proteger a los más pobres y en proteger el tema de la vivienda. Y ya para terminar en este punto, quería haceros una reflexión sobre cómo es necesario garantizar los derechos de las personas independientemente de si trabajamos, no trabajamos, o tenemos un buen trabajo o tenemos un trabajo bastante malo, ¿vale? Y esto es muy sencillo, ¿no? Quiero decir, todos tenemos claro que todos tenemos derecho a comer y a vestirnos independientemente de si estamos trabajando o no. Incluso podríamos ponernos también de acuerdo en que todos tenemos derecho a la salud o a la educación independientemente de que tengamos ingresos o no. Pero ¿qué pasa con la vivienda? Si tengo dinero, si tengo trabajo, si tengo un trabajo bueno, ¿tengo derecho a la vivienda? Si no, no. ¿Qué pasa con la atención psicológica? Si llevo 3 meses que me siento deprimido, si tengo 60 euros en el bolsillo, voy a un psicólogo y punto. Si no tengo los 60 euros, ¿qué hago? ¿Espero entre 5 y 6 meses la lista de espera para que me vea un psicólogo en la Seguridad Social? Si necesito una prótesis dental para mi hijo, porque tiene los dientes deformados, ¿de qué depende? ¿De que encuentre un trabajo bueno? Bueno, yo creo que ahí tenemos una reflexión importante, ¿no? Hay muchos derechos, voy a decirlo así, que deben de garantizarse independientemente del empleo. Por eso, cuando nos dicen que la mejor política social es el empleo, yo cuestiono esta realidad. Desde luego tenemos que fomentar el empleo. Todos queremos que las personas trabajen y puedan encontrar ese desarrollo a través del empleo. Por supuesto que sí, pero no podemos hacer que la puerta para acceder a muchas cosas tenga que venir por el empleo. Y ya sí que termino, pero termino apoyándome o haciendo una llamada a la Fratelli Tutti, ¿no? Y es que nos dice nuestro Papa, nos exhorta a recuperar la amabilidad. Pero fijaos de qué manera hace esta llamada. Dice, el individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tratando como molestias y la agresividad crece. Esto se acentúa y llegan a niveles exasperados en épocas de crisis, en épocas como la que estamos viviendo ahora. En situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda. Bueno, pues en esta situación estamos, ante toda esta realidad, ante esta crisis, ante la crisis de Ucrania que ha hecho que los precios suban y que todavía las familias lo estén pasando peor, ante el importe, lo difícil que es pagar la luz, el gas, ante el incremento del precio de los transportes, ante todo esto, ¿qué camino tenemos? ¿El del sálvese quien pueda o el de tratar de protegernos conjuntamente, colectivamente? Pues la reflexión final que yo quiero compartiros es, no solamente no podemos optar por el sálvese quien pueda, porque en ese modelo siempre pierden los mismos, siempre. No solamente no podemos hacer eso, sino que además tenemos que intentar superar una orientación de la cultura y de las políticas que nos lleva hacia el interés general. Un interés general que lo que hace es diseñar todo en base a las mayorías, pero no en base a los más frágiles. Tenemos que romper con eso que nos hace vivir en función de la media, en función de la mayoría de la sociedad, porque eso también deja en la cuneta, eso también expulsa a los más vulnerables, ¿no? Tenemos que intentar superar eso y trabajar o orientarnos hacia una cultura del bien común.
que es una cultura que lo que hace es pensar desde el más frágil, desde el que le cuesta más, desde el que tiene más problemas, desde el que tiene más barreras, cómo diseñar las cosas para salir adelante. Y todo esto, de alguna forma, para llevarnos a una idea, y es que, realmente, por mucho que nos queramos engañar, es imposible salvarnos individualmente. Es imposible vivir bien si mi vecino, si mi hermano, si la otra persona está pasándolo mal, ¿no? Y por tanto, es imposible pensar que lo otro no nos afecta, pensar que no nos vamos a contagiar de lo otro, y aquí lo hemos vivido hace muy poquito, pero también es imposible pensar que nos podemos salvar solos, ¿no? Necesitamos, por tanto, salvarnos en racimo, necesitamos, por tanto, apostar por ese bien común y por ese sentirnos comunidad para superar las dificultades, las que han venido y las que nos vendrán por delante.